Exposición del proyecto de ensayo de titulación 1, examen complexivo. El derecho al doble conforme en el Ecuador. Este ensayo analiza la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador sobre el derecho al doble conforme, una garantía fundamental del sistema judicial. El tema del ensayo es el derecho al doble conforme y su desarrollo jurisprudencial, análisis de los criterios emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador. Como pregunta del ensayo está: ¿cómo ha concebido el derecho al doble conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador? Como justificación de esta pregunta, se tiene que tener en cuenta que el derecho al doble conforme es de gran importancia, ya que se justifica porque en los procesos penales se tiene que garantizar el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior y competente. El derecho al doble conforme busca dotar a la persona condenada dentro de un proceso penal de una instancia capaz de corregir posibles errores judiciales, dada la especial gravedad que revisten las sanciones penales. Esta garantía judicial parte del debido proceso y en su componente especialmente del derecho a la defensa. Busca que quien está incurso en un proceso penal no sea sometido a decisiones arbitrarias. Esta garantía fundamental está determinada en el artículo 76, numeral 7, letra M de la Constitución. Por eso, dentro del marco conceptual, se va a establecer conceptos fundamentales, como el concepto del derecho al doble conforme, concepto que está previsto tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este derecho se trata de una doble conformidad judicial, donde lo que se garantiza es la revisión íntegra del fallo condenatorio. Además, también sobre el derecho al doble conforme, ya la Corte Constitucional del Ecuador ha manifestado que es la garantía del procesado a recurrir el fallo condenatorio y que implica dos elementos básicos. En primer lugar, la existencia de un tribunal distinto al que dictó la sentencia condenatoria y que tenga superior jerarquía. Y en segundo lugar, este recurso tiene que ser ordinario, es decir, oportuno, eficaz, accesible para toda persona declarada culpable en un proceso penal. Otro concepto importante es el de laguna estructural, pues en la sentencia Ito, la número 1965-18-EP/21 de noviembre del 2021, emitida por la Corte Constitucional, se determina que existe una laguna estructural en la normativa penal ecuatoriana, pues no se ha regulado el derecho al doble conforme. Y esto utilizado, o este término está utilizado por Ferrajoli para designar la ausencia de garantías legislativas de un derecho fundamental. Y obviamente en este caso existe esta laguna. También conceptos como línea jurisprudencial. Tenemos que observar que la importancia de estudio de la línea jurisprudencial radica en identificar sentencias dito y agruparlas en torno a este derecho al doble conforme. Las sentencias deben ser leídas en su conjunto como líneas jurisprudenciales y no como pronunciamientos jurídicos aislados. Estas sentencias que forman la línea jurisprudencial, en este caso del derecho al doble conforme, tienen que tener patrones fácticos análogos. En este caso, el estudio de la estructura citacional de la sentencia que se ha adoptado como arquimédica, es decir, la 1965-18-EP/21, y que es citada de manera frecuente en los fallos subsiguientes de la Corte, y que provee la retórica y marco de análisis que el tema concreto que se va a estudiar. Es decir, de esta forma se tiene que establecer el nicho citacional. Y esta sentencia, la 1965, al ser la fundadora de línea, ha establecido un escenario constitucional relevante. Como metodología, se ha
establecido que se va a utilizar en este ensayo un enfoque cualitativo debido a la revisión crítica de la normativa, de la doctrina, de la jurisprudencia aplicable al derecho al doble conforme y su desarrollo jurisprudencial. La metodología de la línea jurisprudencial, en cambio, también para tener un éxito en la práctica, tiene que identificar sentencias, hitos, las cuales ya han sido identificadas, y agruparlas con problemas jurídicos bien definidos, como lo manifesté, basados en analogías fácticas. El objetivo general de este ensayo es caracterizar el derecho al doble conforme a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Como objetivos específicos está fundamentar teóricamente el derecho al doble conforme, su objeto y alcance, identificar la línea jurisprudencial respecto al derecho al doble conforme, caracterizar el derecho al doble conforme desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Los métodos que se han identificado son los métodos de interpretación textual, gramatical, interpretación sistemática, interpretación finalista o teleológica, interpretación dogmática, método de interpretación de unidad constitucional, la interpretación comparativa, y se ha determinado un cronograma, el cual consta en el eh, trabajo, y también se ha determinado la bibliografía que ha sido utilizada.